Entonces, continuamos. Bien, les voy a mostrar desde la plataforma lo que vamos a realizar. Sin embargo, antes de eso, me gustaría, pues bueno, hacer un apartado aquí, preguntas, dudas, inquietudes que tengan hasta el momento. Sin embargo, ya yo estuve leyendo las presentaciones, no les he puesto la puntuación. Esta semana, pues, les pongo los 10 puntos que vale realizar el foro de presentación. Entonces, este, no se preocupen, he leído todas las presentaciones y he estado respondiéndole a ese foro. Bien, desde aquí, desde la plataforma, les voy a mostrar, el tema de hoy. Y para que sepamos dónde vamos a encontrar el, la temática. Recuerden siempre ir a contenidos. Bien, el tema de hoy es estrategias de lectura y la estructuración del ensayo. Están viendo aquí, van a encontrar pues esta lectura, un estudio realizado por mí en una investigación que yo hice para obtener un título. Van a encontrar allí todo lo que relacionado con estrategias de lectura, tanto de Isabel Solé como de Miguel de Subiría y las estrategias de Van Dijk. Ahí están las temáticas. Yo pues les voy a hablar brevemente de qué significa eso. Entonces, la estrategia de Isabel Solé, que es el antes, durante y después de la lectura, ella propone estos aspectos. Vamos a empezar por aquí, después para poder entonces, eh, las habilidades que se desarrollan, según Solé, antes de la lectura, y bueno, aquí donde está el inciso A, ella dice que antes de leer nosotros debemos hacernos estas cuatro preguntas. ¿Para qué voy a leer? ¿Qué sé del texto? ¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? De manera pues tácita debemos realizarnos estas preguntas y ahondar más al texto antes de comenzarlo a leer. Y bueno, entonces cuando nos hacemos la pregunta de ¿para qué voy a leer? Pues definitivamente ponemos el objetivo y es establecer el propósito de la lectura, ¿cierto? ¿Qué sé del texto? Es considerar los conocimientos previos del lector. ¿De qué trata este texto? Es anticiparnos al tema, saber más o menos inferir a partir del título, eh, y de las marcas que yo veo en el texto antes de la lectura. ¿Qué me dice la estructura? Pues definitivamente, para nosotros comprender bien un texto debemos saber cómo se estructura o cómo se elabora o qué va en cada una de sus partes. Eso es fundamental a la hora de comprender e interpretar un texto y para escribirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces, durante la lectura, ya cuando iniciamos a leer esta estrategia, esto si lo ponemos en práctica, pues fortalecemos nosotros, nuestro, nuestra comprensión del texto que vayamos a leer independientemente del que sea. Durante la lectura debemos formarnos hipótesis y realizar predicciones sobre lo que se está leyendo. Formular preguntas de lo que ya hemos leído de manera tácita mentalmente, ¿cierto? Aclarar posibles dudas acerca del texto, releer partes que no entendamos, que nos parezca confusas, volverlas a leer. Definitivamente el uso del diccionario cuando no conocemos el significado de un término, debemos hacer uso del diccionario.
pensar en voz alta para asegurar la comprensión. Pues yo tengo, para poder entender un texto bien, yo tengo que leerlo también en voz alta, oírme leyéndolo para yo poder comprender, pero eso depende de mí. Aquí solamente es conversar. Usted estar diciendo cosas del texto de manera en voz alta para poder no salirse del tema que el texto trata. Y fundamentalmente a la hora de ir leyendo, pues ir creándonos esas imágenes acústicas que nos causa a la hora de pronunciar las palabras que estamos leyendo. De crear esas imágenes mentalmente para poder visualizar las descripciones de lo que estamos tratando. Y después de la lectura, definitivamente cuando ya terminamos de leer o después de, pues, ¿hacemos qué? Hacemos resúmenes, formulamos o respondemos preguntas. Por ejemplo, en la prueba diagnóstica que tuvieron de semana 2, ustedes leyeron un pequeño texto allí y con base en ese texto habían unas preguntas y debemos tener la capacidad de responderlas, porque eso es lo que se hace después de una lectura. Hay una facilidad para nosotros mejorar o comprender la información que hemos tratado independientemente de la dificultad del texto que estuviéramos leyendo, y es hacer uso de los textos, de los organizadores gráficos que podemos utilizar para poder facilitar, resumir, sintetizar la información que hemos leído, independientemente del texto que se haya leído. Estas estrategias las propone Isabel Solé en un libro muy extenso que tiene. Yo se las traje aquí resumida para que ustedes comprendieran un poco mejor de qué es lo que hay que hacer. Van Dijk nos propone son las tres estructuras del texto, la micro, macro y la superestructura del texto. Y eso se resume a que él dice que nosotros debemos comprender la microestructura del texto y es qué va en cada una de las partes. Si yo voy a leer o voy a escribir, ¿cierto? Aquí independientemente de lo que vaya a hacer, el proceso lector y el proceso escritor van de la mano. Entonces, si yo voy a leer o voy a escribir, yo debo saber qué va en cada una de las partes. Debo entender el título, debo saber que elaborar un título, independientemente del texto que sea, va parte del tema y parte de la idea central del texto en el título. Entonces, yo con solo leer el título, yo debo hacerme a la idea de qué es lo que voy a leer más o menos. Eso sería la microestructura, entender parte por parte, por oración, el texto que voy a leer independientemente del texto que sea. ¿Cuál es el texto que más se dificulta de pronto en comprensión? Diría yo, sería el texto argumentativo. Sin embargo, dice, no, profe, pero es que yo leo la ley y no la entiendo. Ya leer una ley es lo más fácil, lo que pasa es la utilización del léxico que utilizó pues el escritor para hacer esa ley. Ahí sí, pues lo que usted que tiene que hacer es muy fácil, es ir al diccionario y aclarar sus dudas frente a esos términos que no conoce y entonces apropiarse del vocabulario. Entonces, en fin, y ya con eso usted va entendiendo lo que quiere decir los libros, ese tipo de textos. El texto argumentativo o los textos literarios, por ejemplo, García Márquez habla de una manera poética, entonces ese tipo de texto pues se hace más comprensible a la hora de entenderse. Definitivamente es porque utilizan un lenguaje literario y que es exclusivamente de ese tipo de texto. Uno creería que los escritores o los literatos utilizan son palabras rebuscadas y no es así. Su profesión los lleva a tanto así que cuando hablan ustedes normalmente con una persona que se dedica a crear libros o a escribir libros, habla con usted como si estuviera escribiendo un libro. Entonces usted dice, pero ¿por qué es que yo no le entiendo nada? Porque pues ellos ya utilizan el lenguaje culto muy alto por su capacidad de comprensión o su capacidad de utilización del léxico que manejan. Entonces,
qué día yo me estaba viendo una entrevista de Gabriel García Márquez que le estaban haciendo y entonces él hablaba como había escrito un libro, es el lenguaje literato. Entonces decía eh, términos como utiliza en sus textos. Entonces, García Márquez dice en su texto, me caí de bruces en tu regazo. Esa terminología definitivamente para nosotros, resumiendo lo que quiere decir ahí, en esas palabras que utilizó es, me caí de jeta frente, en tus piernas, es lo que en realidad dice, pero estas personas no utilizan el lenguaje coloquial o vulgar para comunicarse, sino un lenguaje muy preciso y sofisticado para escribir. Eso lo hace a su profesión y entonces ya utilizan ese tipo de lenguaje para hablar. Entonces están en un nivel de lenguaje súper estándar, es decir, súper alto, que tiene que ver con el lenguaje culto. Igualmente el lenguaje científico. Los textos con esa dificultad como también como el texto científico, pues es el conocimiento de la lexicografía o los léxicos utilizados. Por ejemplo, un médico, porque a nosotros se nos dificulta a veces entender a los médicos cuando hablan, porque pues ellos utilizan sus tecnicismos, entonces ellos ya no hablan de que me dio un totazo en la cabeza, o sea, me pegué, sino que sufrió un hematoma, o en una fractura, fulano se partió una pierna, ¿no? Ellos ya dicen, ¿no? El sujeto tal sufrió fractura de tibia, peroné, van específico donde está la lesión, utilizan la terminología de la correcta. Entonces, ya no hablan de enfermedades, sino de patologías y así sucesivamente. Entonces, hablan de ADN y todo esto, ellos sí tienen pues entendimiento de sus tecnicismos. Entonces, el lenguaje científico tiende a utilizar eso. La mayoría de los animales tienen un nombre científico, fueron creados con la ciencia de una vez. Y también, pues, a nosotros a veces se nos dificulta entender ese tipo de términos. Ya, no, pero es que por eso es que no lo entiendo. No, eso, ya definitivamente ahí lo que le toca a ustedes es hacer el trabajo y comer diccionario, tener un diccionario a la mano a la hora de leer estos textos para poder comprenderlos. No hay otra manera, ¿cierto? O a menos que usted sea lingüista y a través del estudio de la etimología y la pragmática de las palabras, usted pueda entender un término sin necesidad de haberlo oído antes. Por ejemplo, yo a veces yo tengo la capacidad de entender un término que no he oído solamente desglosándolo desde su etimología y su pragmatismo de la lengua. Pero ya esa capacidad pues la tengo yo como un lingüística como especializado, ¿cierto? Que tengo que ver. Pero una persona pues del común le tocaría empaparse un poco más de esa terminología. Entonces, la única manera de entenderlo sería ir allá al diccionario. Entonces, eso sería lo que habla Van Dijk de las tres estructuras. Esa sería la microestructura y la macroestructura, y es entender la relación que tienen las oraciones dentro de los párrafos. Entonces, yo saber que un texto argumentativo, ahorita cuando les explique más o menos sobre el ensayo, entonces tener claro que un texto argumentativo, entonces, ¿qué va en la introducción? Entonces, en la introducción de un texto argumentativo va la tesis, va la presentación del tema, utilizo palabras para conectar al lector y ahondarlo a lo que viene en el desarrollo. Entonces, en el desarrollo sé que debo utilizar los argumentos de cualquier tipo, tanto de autoridad, de datos, de estadísticas, de consecuencias, ¿cierto? Todo ese tipo de estrategias argumentativas que yo voy a emplear para poder eh, fortalecer la tesis que planteé en el primer párrafo, que sería el de introducción. En el párrafo final, pues entonces ya yo sé, el párrafo de conclusiones, que retomo el tema, ahondo sobre la idea un poco más y doy recomendaciones y concluyo lo que quiero dar a entender con el texto. Eso
Es más o menos lo que llevaría a un texto argumentativo, que es el ensayo que vamos a ver más o menos hoy, ahora las partes más adelante. Esto sería lo que habla Bandy sobre sobre la macroestructura. Aquí más o menos adelante, miren, ustedes encontrarán el texto relacionado a lo que yo le hablo de Bandy, que habla de la macro y micro y superestructura. Basándonos ya en el concepto de la superestructura, entonces dice, es la presentación abstracta de la estructura global que caracteriza un tipo de texto independientemente de su contenido temático. Es decir, es una especie de esquema o silueta textual. Determina el orden jerárquico global en que aparecen las partes del texto, controlando las macroposiciones. Los textos se diferencian entre sí por su diferente función comunicativa y especialmente por su diferente estructura esquemática. Por ejemplo, la superestructura narrativa, la argumentativa, la dialogada, la expositiva. ¿Qué quiere decir esto? Tener claro que según el tipo de texto tiene una estructura totalmente diferente. Entonces, por ejemplo, los textos narrativos, su superestructura guarda relación. Entonces, por ejemplo, un cuento, una novela, una película, son textos narrativos que guardan de alguna manera una relación en su estructura, pero no ya el texto específicamente hablando de la macroestructura, cada quien tiene una esencia de ser que lo diferencia de otro, tanto en el tamaño, la utilización de la terminología y todo esto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los textos argumentativos, como ensayos, eh, un comentario crítico, un texto de opinión, una columna o una editorial, todos estos son textos argumentativos que definitivamente cuando usted los va a desarrollar tendría una similitud en su macroestructura, pero en realidad cada uno guarda una especificidad que ese sería su microestructura en sí, que diferencia de uno al otro. Que eso es lo que yo debo aprenderme de los textos para yo poder saber qué tipo de texto me voy a enfrentar a leer, es tenerlo claro como el texto dialogal, que cuando es un diálogo, entonces definitivamente sabemos que cuando hay una conversación dentro de un texto entre dos o más personas, ¿cierto? Y el texto expositivo igualmente. Entonces lo que quiere hablar de las superestructuras es esto, decir que de manera global los textos guardan una estructura y se relacionan con los mismos tipos de texto. Y sin embargo, en la macroestructura se diferencia y en la microestructura muchísimo más se diferencia uno del otro dentro de una estructura global que guarda el texto. Esto es lo que quiere decir Bandy. Y pues ya les había compartido pues, el de Isabel Solé, que es lo que me parece interesante y que ustedes deberían tener claro, leerlo, masticar esto, si ustedes quieren mejorar en sí en la comprensión del texto y en la producción. Subiría, Miguel de Subiría, ya este es un colombiano, bueno, Isabel Solé es española, Bandy es italiano y Miguel de Subiría pues es el colombiano. Y él habla de las 6 lecturas. Pues, se resume a esto que en este cuadrito yo les puse aquí, el cuadrito hecho por mí, les habla de la lectura literal, ¿sí? ¿Qué significa de leer de manera literal? Tener yo claro el significado de cada uno de los términos utilizados en el texto, o sea, ¿para qué fue utilizado ese término? Teniendo en cuenta las palabras homónimas, las homógrafas, ¿cierto? O sea, para que yo sé qué me quiere decir el texto de manera literal utilizando la terminología que tiene cualquier texto. Entonces, por eso, para yo poder saber el significado literal de cada palabra, debo tener pues un diccionario a la mano si no conozco el sentido o todos los significados de la palabra que está allí en ese texto. Eh,
Sería eso. Entonces habla de que una decodificación primaria, entonces usted aprende conceptos, terminología de cada una de las palabras. Por ejemplo, en un texto narrativo, entonces usted saber cuál es el personaje, cuántos personajes hay, el tiempo, el espacio de este tipo de texto. Entonces ahí pasamos a un segundo nivel que ya sería, eh, bueno, en este caso él dice que es un tercer nivel, que es la decodificación secundaria. Y entonces ya aquí eh, entendemos frases, ideas completas, ya hacemos inferencias ya de manera ya más avanzada, ya no solo es lo literal, sino que inferimos del texto. Recuerden que inferir es deducir cosas que no están en el texto, pero por obvias razones debemos deducirlo. Por ejemplo, si yo leo un texto y me está dando la información, el 70% de los estudiantes de procesos lectores y escriturales tienen desarrollado la comprensión eh, literaria de los textos. Bueno, ¿qué no dije yo ahí? Eso sería inferir que el 30% no tiene eso, ¿cierto? Entonces eso lo deduzco de manera simple. O sea, si yo leo que el 70% sí tienen comprensión lectora, automáticamente, pues para mí como profesor me asusta decir que el otro 30% no se le facilita la comprensión literal del texto. Entonces, ese 30%, esa información no está en el texto, pero obviamente el texto me lo da. Yo debo inferirlo de alguna manera. Y así hay muchas inferencias, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo digo, estaba caminando por el jardín y al llegar ya a la sala de mi casa, noté que tenía el pantalón pintado de rojo. Entonces, si el texto no me da las opciones. Yo debo inferir muchas cosas allí para yo poder ir entendiendo, ir contextualizándome de la lectura y sigo leyendo. Tengo que hacer muchas inferencias allí. Entonces, en el jardín estaban las flores pintadas con alguna pintura, o pisé una salsa de tomate, o me unté, o me teñí con achote y de pronto había en el jardín, bueno, en fin, tengo que sacar múltiples deducciones para yo poder ir comprendiendo el texto. A la medida que yo voy contextualizándome, pues voy comprendiendo más este tipo de lectura o este tipo de inferencias, debo irlas realizando al momento de ir leyendo. Eso me va fortaleciendo para mejorar la comprensión y la interpretación del texto que estoy leyendo. De pasar a una decodificación terciaria, a una lectura categorial, pues entonces ya es lo que les vengo diciendo y es usted tener claro ya que va en cada uno del párrafo. Entonces yo leo este párrafo y me doy cuenta de que es una breve introducción. ¿Por qué? Porque ya yo sé cómo se hace la introducción de este tipo de texto. Entonces, si ven, ya yo tengo un tipo de lectura más avanzada, ya hago todo este análisis, toda esta resolución del texto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tener claro lo que estoy leyendo en sí. Y al final, ya la lectura crítica o una lectura analítica, semántica, ya pues es para qué, bueno, ya leí, ahora ya yo empiezo a analizar para qué me sirve este texto, para qué no me sirve, en qué me fortalece, qué, o sea, me apoyó en vocabulario, qué puedo utilizar de este texto para yo desarrollarme en la vida cotidiana o en el trabajo o tal, ¿cierto? Entonces ya este tipo de lectura ya yo la utilizo en qué me fortaleció lo que acabé de leer y todo eso. Ese sería lo ideal o lo que a lo que nosotros deberíamos llegar, ¿cierto? A la decodificación fundamental de para qué leo yo. Bien, entonces, resumiendo todo esto lo que dije aquí, les propuse estas tres estrategias de estos autores para que la entiendan mejor. Hay videos en YouTube, el texto completo y todo eso. Yo le traté de resumir, bueno, por ejemplo, lo de Isabel Solé, es un libro que tiene 900 páginas. Yo se lo reduje en realidad en cuántas oraciones, no sé,
pero ella básicamente lo que trata es darnos a entender esto. Y pues ni se diga lo de Van Dyck. Bien, ya dándonos ya a la especificidad de un texto en sí, como el ensayo. El ensayo hace parte de la tipología textal argumentativa. Entonces, ya yéndonos al ensayo como tal, perdón, ¿cierto? Entonces dice, el ensayo es un escrito en prosa que describe, analiza o comenta con cierta profundidad un tema histórico, científico, filosófico, literario, político, entre otros, y presenta las siguientes características. Entonces sabemos que el ensayo tiene una libertad, ¿sí? ¿Qué quiere decir la libertad del ensayo? Que usted puede escribir de cualquier tema, el tema es de su elección y usted puede jugar con su estructura, ¿cierto? Entonces hay que tener eso claro del ensayo. Ya en un ensayo académico, pues porque el profesor le limita y le dice a usted, tome, esta es la tesis, elabore un ensayo con base en esta tesis. Pues el profesor no le da esa cierta libertad que tiene el ensayo, le está planteando qué tipo de ensayo va a ser. Como en este caso, ustedes van a hacer en la actividad del entregable de esta semana. El ensayo que tiene, que es breve, tiene brevedad. ¿Qué significa eso? Por tratar un solo tema, el ensayo pues ese es corto en extensión, ¿no? No es, ya cuando el ensayo pasa de 3 páginas, para mí eso, ya eso es mucha cháchara ahí que está escribiendo el autor del ensayo, ya es paja. Un ensayo bien hecho es máximo 3 páginas, mínimo 4 párrafos, que eso se resume a una cuartilla o una página. En esa extensión se puede realizar un ensayo, un buen ensayo. Es una de sus características, es eso, su brevedad. El estilo, la exposición del tema debe hacerse de una forma agradable, ¿cierto? Amena para el lector, que, que el lector se identifique con lo que usted está leyendo, para que pueda agilizar en la lectura y sea atractivo para el lector en sí. Es un ensayo argumentativo, ya aquí pasamos, estas son características específicas del ensayo. Es un ensayo argumentativo, pues depende del tipo de ensayo. Hay ensayos literarios, ensayos periodísticos, ensayos políticos. El que utilizamos nosotros en la academia, es decir, el que ustedes realizan aquí en la universidad cuando el profesor le dice, hágame un ensayo de tal cosa, esto es el ensayo argumentativo. Usted debe argumentar sobre un tema en particular. Este es cuando desarrollamos un argumento con el fin de qué? De persuadir, disuadir, vituperar al lector eh, sobre la validez de las opiniones que usted está planteando, ¿cierto? Cuando vamos a escribir un ensayo argumentativo, tenemos que establecer la posición respecto al tema a investigar, ¿cierto? Sobre el mismo para encontrar evidencias que apoyen el punto de vista que usted está planteando en su texto. Se debe consultar, leer, hacer indagaciones más allá del texto de solamente el tema. Debe apropiarse, empaparse del tema bien para poder realizar este tipo de ensayo. Entonces, usted no se inventa los ensayos, usted tiene que haber leído y empaparse del tema para poder realizarlo. La estructura del ensayo tiene los siguientes elementos. Entonces, un ensayo tiene introducción, tesis, cuerpo y argumentos, contraargumentos, refutaciones y conclusiones. Por ejemplo, en la introducción de un ensayo que va, como les decía, se presenta el tema principal, la tesis, es decir, la idea fundamental de lo que yo voy a decir, y es donde se empieza a enganchar al lector. Utilizo pues palabras bien utilizadas para poder enganchar y que el lector continúe leyendo mi escrito.
Es la tesis que va dentro de la introducción, que trata de una o dos oraciones que resumen la opinión de quien escribe. Eso es una tesis. Es decir, es aquello de lo que nosotros vamos a defender en los argumentos. Entonces, si yo planteo te vamos a plantear una tesis descabellada, si yo digo que el tabaco desarrolla la inteligencia, esa sería mi tesis. Yo qué hago en el cuerpo del ensayo es tratar de justificar por que fumar tabaco es importante, es fundamental, y empiezo a buscar estudios, eh, opiniones de personas de la academia que pues son respetadas y todo eso, para poder yo convencer al lector de que es lo que yo estoy diciendo es fundamental y es primordial y es lo que usted debe eh, hacer. Entonces, en sí, cuando usted ya le toca fortalecer o decir lo que va en el cuerpo del ensayo, que es lo que va ya en el cuerpo, en uno o dos párrafos en este caso, eh, y usted lo que va a hacer es fortalecer la tesis planteada en la introducción, que sería pues el cuerpo. En este cuerpo, ya cuando pasamos al cuerpo, al meollo del asunto, como se dice, entonces utilizamos los argumentos, ¿cierto? Aquí el ensayista, ¿qué hace? Usted puede utilizar ejemplos, opiniones de un experto, datos estadísticos. Todo esto fortalece la argumentación del ensayo, de lo que usted quiere decir. Es recomendable que, que corresponda a un párrafo cada argumento, ¿cierto? No poner dos, tres argumentos en un mismo párrafo, sino cada argumento utilizar un párrafo para ello. Bien, los contraargumentos. ¿Qué significa contraargumentar? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace? El autor presenta otras ideas que se opongan a la tesis que yo estoy planteando. Entonces, por ejemplo, la tesis descabellada que les propuse, estoy diciendo que el tabaco desarrolla la inteligencia, entonces aquí yo eh, empiezo a argumentar, entonces las personas de la calle que le fuman y todo este tipo de cosas y meten vicio y tata, y por qué no son inteligentes, entonces yo empiezo a refutar estas ideas. Allí utilizo los contraargumentos y ahí utilizo las refutaciones para poder fortalecer mi lectura sin salirme del texto, sin perder la idea del texto desde que la inicié. Recuerden que pues el ensayo es realizado para disuadir, persuadir o vituperar a las personas. Y las refutaciones son eso que usamos, ¿cierto? O esas opiniones contrarias que deben ser refutadas a través de mis argumentos. Refutadas es contradichas, ¿cierto? Contradecirlas, apoyándome pues a los argumentos que utilizados. Allí encontrar la debilidad de esas refutaciones y las planteo en el texto y las utilizo para poder fortalecer mi texto en general. Las conclusiones de un ensayo, ya saben, aquí repasan los argumentos presentados y se reafirma la tesis, eh, se deduce, se sintetiza la información dada en todo el ensayo, este, que sería el final del texto argumentativo. Bien, es importante que ustedes aquí, cuando entren a la plataforma y ya esta temática que ustedes están viendo aquí, den clic en todos los enlaces que se les dé. Mire, por ejemplo, en todo esto que yo estoy haciendo aquí, ustedes deben hacerlo allá desde su perfil en la aplicación del campus virtual de la universidad. ¿Para qué? Para no tener el inconveniente, profe, porque es que no se me habilita, es que a mí no, yo no sé qué, que a mí, que esto no me aparece. Bueno, para que se le habilite, debe usted haber leído el contenido
o al menos dado clic así en todo esto que yo les estoy mostrando aquí para que le pueda habilitar. Mire, al final, importante, dice, recuerde que para presentar la asignación titulada Taller de Comprensión Lectora, que es lo que vamos a hacer esta semana, el, este, el compromiso de esta semana, vamos a hacer un taller que ahorita les explico qué es lo que van a hacer. Es necesario que lea atentamente todo, debe asignarse a un grupo. Primero, así vaya a resolver la asignación de manera individual. ¿Qué significa esto? Todos los entregables, yo tengo 4 entregables en el curso, 3 entregables, usted tiene la oportunidad de hacerse en grupo con un compañero. Creo que son máximo 4 que la plataforma le permite, le dice a usted cuántos se pueden ingresar. Entonces se ponen de acuerdo y realizan la actividad entregable de manera grupal. Pero antes de eso, así usted lo vaya a hacer en grupo, así usted lo vaya a hacer individual. No, yo no me quiero, no me conecté, no pude contactarme con nadie, entonces yo lo voy a hacer individual, mi taller, mi trabajo. ¿Usted qué tiene que hacer? De todas maneras, usted debe agregarse un grupo en la plataforma donde dice grupos. Usted van allá a herramientas, dice grupos, seleccionan la categoría debe decir compromiso de semana 3, ¿cierto? Sin embargo, si ustedes dan clic aquí aquí en lo azulito, los lleva ya a la creación de grupos y yo les tengo habilitado 40 grupos. Entonces, si yo me voy a hacer solo, pues no me hago en el grupo uno, grupo 2 para que nadie más ingrese. Busco por allá el grupo 30 y me ingreso. ¡Tum! Le doy a agregar, hago mi trabajo y lo envío. Este, entonces, para que se le pueda habilitar la asignación, mire, aquí dice, de lo contrario, no se le habilitará la asignación o el enlace de envío. Clic en el siguiente enlace para ir a la asignación. Entonces, usted aquí donde dice taller en grande, usted va allá donde va a encontrar, vamos a darle clic en este caso, mire. Yo le doy clic aquí, de una vez se me abre otro aspecto, mire, para crear los grupos, ¿sí ven? Tienen 40 grupos habilitados, si no estoy mal. Vea, aquí hay 40 grupos habilitados. No voy a hacer solo, vengo para acá, me voy para el grupo 40, me agrego y yo voy a hacer solito y ya voy a enviar la actividad yo solo. Como vuelvo y les digo, como son 4 entregables, es decir, 4 cosas que yo voy a descargar y voy a resolver desde mi computador. Entonces, yo tengo que hacer este procedimiento todas las 3 veces porque la última si no es individual, que el último entregable es individual, que es la prueba de autoevaluación. Ya usted descarga el archivo, ya lo hace de manera individual y lo puede enviar, no hay ningún problema, no hay que agregarse en un grupo. Pero los demás entregables como el taller de comprensión de lectura, el, el de semana 6 y de semana 7, el de semana 6 son unas consignas y la elaboración de un texto de opinión, el de semana 7 que es la elaboración de un informe. Estos tipos de textos yo los elaboro y tengo el chance de hacerlo en grupo. No quiere decir que sea obligación hacerlo, usted se puede hacer individual, pero recuerde, debo agregarme a un grupo en sí. No que me agregué hoy ya, como vi la clase la semana 3 el encuentro sincrónico y me agregué y no, y ya para el siguiente entregable tengo que hacer el mismo procedimiento, ir a grupos, agregarme, cambiarle la categoría. Les voy a mostrar, mira dónde es. Vienen aquí donde dice herramientas y aquí dice, sí, dictar curso, listado, dice grupos. Da clic en grupos allá usted desde su perfil. Y acá donde dice compromiso, donde dice ver categoría, les va a aparecer, bueno, en este caso, pues debo cuadrar esto. Aquí quiere decir se copió. Miren, les voy a eliminar de una vez estas categorías. Están repetidas. Ah, mire, repito, entonces
Y nuevamente elimino esta otra categoría. Hay tres categorías. Usted viene ahí y cambia. Ya es el trabajo de semana 3. Ya selecciono la categoría y, y me agrego al grupo, el de semana 3. Estoy en semana 6, que es el, el, el texto de opinión que debo realizar. Vengo a grupos y me agrego en la categoría y me agrego a un grupo. Si yo me agregué para entregar el texto, de semana 3 me agregué en el grupo 2, pero para el grupo 6, ya para la temática 6 de semana 6, yo me puedo agregar en el grupo 10, ya puedo cambiar el grupo, eso no pasa nada. A la final aquí me aparece registrado el texto que es, texto que usted envía, es por su nombre. Listo, ahí están las tres categorías de cada uno de los entregables. Tengo que venir a grupo y seleccionar la categoría. Bien, jóvenes, preguntas, dudas, inquietudes que tengan. O claro hasta ahí. Profe, una pregunta con respecto a los grupos, ahora que acaba de deslizarnos allí. Para la Sí. semana 3 dice que es grupo de A3. ¿Y usted lo modifica o queda así? Máximo 3 estudiantes. Ahí les mostré, les comparto Sí, nuevamente. aparece 3, pero nosotros Máximo, normalmente trabajamos de A4, no toca. máximo 3. Mire, por ejemplo, aquí ya se agregó uno al grupo 6, tata. Sí, profe, Máximo nosotros 3 estudiantes. trabajamos de cuatro estudiantes. Están trabajando en grupos de 4. Sí, la mayoría tenemos Sí. ya el grupo pues formado para las materias, siempre como que los 4, entonces pregunto, Bueno, ¿no? Ya queda bueno, aquí cantidad, mire, les voy a dar el chance, listo, máximo 4 estudiantes para que se agreguen al grupo, no hay ningún problema. Ahí, Muchas gracias, total profesor. que se Vale, pongan, profe, mire, ahí ya gracias. les di ya se dieron cuenta, tienen la oportunidad vamos a cambiarla en todas las categorías para que no haya problema allí, mire, porque yo aquí tengo Muchas gracias. máximo 3. Le vamos ahí a editar de una vez esto y le voy a dar que tengan la oportunidad 4 estudiantes agregarse al mismo grupo. Listo, ¿sí ven? Ahí se ve que va cambiando, ¿sí? En miembros, ya pueden 4 agregarse en el grupo. ¿Qué es esto? Usted viene, cada miembro se agrega al grupo, cada uno desde su aplicación, desde su plataforma se agrega al grupo, pero usted tiene solamente una persona o un integrante envía el trabajo, no necesariamente tienen que enviarlo cada uno. ¿Listo? Y ya yo hice el procedimiento, ya yo vine y me agregué, pero Pepito Pérez es el que va a enviar el trabajo, no hay ningún problema, que lo envíe él, yo no necesito enviarlo, ya lo envió automáticamente, a mí me llega que cada uno, como ya se agregaron al grupo, esto es lo que hace la plataforma, como ya se agregaron al grupo, como ya se agregaron, ya ustedes ahí, yo pensé que les estaba mostrando, les estaba compartiendo, ¿no? Bien, les muestro una vez en grupos, mire, ahí. Una vez, si ve aquí donde dice miembros, ya se permite, por ejemplo, el grupo 6 ya alguien se agregó aquí en el grupo 8 ya, ¿sí ve? Aquí hay varios agregados, ta. Bien. ¿Qué pasa? Que pues todavía no tienen permitido ver la asignación, se las voy a habilitar de una vez para que ustedes puedan hacerlo, mire, ¿sí ven? Que es, Profe, si se hace uno solo, no hay problema, o sea, la nota y la calificación sigue siendo igual. es igual para todos, sí. Sí, no hay ningún problema, claro, es el mismo. No tiene inconveniente si se hace solo. Estoy viendo aquí que por qué no se habilita. Profesor, muy buenos días. Sí, buenos días. Sí, buenos días.
Profe, yo tengo un pequeño inconveniente con la plataforma, es que a mí no me parece pues el icono de las asignaciones y eso. O sea, no me aparece absolutamente nada en la No, plataforma. aquí a ninguno, mira, ninguno, desde mi perfil, en el curso mío a nadie les va a aparecer asignaciones ni foros. Usted tiene que ir a contenidos a encontrar toda la información. Mire, ¿sí ven? Vea, mire, mire aquí lo que le estoy Lo que le estoy compartiendo, compartiendo, mi perfil. mi perfil. Sí, señor. ¿Ve que tampoco aparece foros ni asignaciones? Pues bien, ¿por qué? Porque usted tiene que venir a contenido. Usted quiere encontrar los foros y las asignaciones, como les dije en el primer encuentro sincrónico, donde encuentra los foros. Usted viene aquí y donde dice comunicaciones del curso. Clic ahí y encuentra en cada semana el foro de inquietudes o el foro de presentación. Mire, aquí va. Semana 1, foro de inquietudes, foro de presentación. Semana 2, ahí están los enlaces. Esto está inhabilitado acá en el curso porque el estudiante solo tiene ese problema. Solo va allá y mira las asignaciones y mira el foro, pero en realidad no lee el contenido. Esto no le interesa. Entonces, para que le interese, yo qué hice, eliminé eso de ahí y usted, para poder encontrar todo, no es que yo no encuentro, yo sé lo que está haciendo, usted solamente abre la aplicación y va a asignaciones para ver qué tarea le dejó el profesor, pero no ha leído la lección y todo esto, no, en realidad no ha hecho el trabajo que debe hacer como estudiante. Entonces, eso está eliminado de mi curso. Aquí sí tiene que venir, dar clic en contenidos y poder encontrar de esta manera todo lo concerniente a las actividades. Por ejemplo, vuelvo y les digo, aquí en estrategias de lectura, esto se les va habilitando cada vez que usted va leyendo, se le va habilitando todo. Usted lee todo esto en una semana, se le habilita todo. Lo que no se le habilita son las actividades para realizar, pero el contenido se le habilita todo. Por ejemplo, aquí, Tata, estamos en semana 3 aquí, se le habilita, entonces aquí está, mire, el taller lo lleva ya a donde debe, dice, no se encontró la página. ¿Qué sucedió? Algo sucedió a la hora de yo eliminar a la hora de yo eliminar lo que estaba eliminando las duplicaciones, que no sé por qué se duplicaron las categorías, las eliminé y se eliminó esto. Entonces, ¿qué hago? Aquí donde dice asignaciones, listo, tocaría nuevamente a realizar la asignación. Bien, ahora más luego les habilito la asignación y yo les comparto. Máximo hasta el lunes ya tienen aquí la asignación, el taller. El taller de comprensión de lectura de semana 3 tiene chance para realizarse hasta la semana 5, es decir, no sería hasta el próximo lunes, sino hasta el lunes de arriba. Es decir, usted para enviar va a tener plazo para enviarlo hasta, vuelvo y les digo, como no vamos a encontrar son los lunes, ya no sería el, el sábado 9, sino el 11 de noviembre. Entonces usted va a tener chance para enviarlo hasta el 11 de noviembre el taller de comprensión lectora. Usted va a tener de hoy hasta el 11 de noviembre para realizar el entregable. Les voy a compartir de qué se trata pues el ensayo, ¿no? El taller. ¿No? Entonces, algo sucedió, vamos a compartirlo desde el grupo de G8, que ahí sí no eliminé nada, entonces ahí está todo completo. Bueno, les voy a darle compartir. Aquí está. Upa.
Pensé que era por haber borrado la... No, algo pasó a la hora de copiar las plantillas, no se copió. Bien, yo organizo eso. Bien, esto que les estoy compartiendo es el taller de semana 3. Hay un texto que van a hacer ustedes en esta semana. El compromiso de esta semana es esto. Con base en este texto, en la lectura de este texto, de influencia del reggaetón en los jóvenes, van a leer el texto, van a responder las siguientes preguntas, del punto 1 al punto 10. Tiene 10 preguntas. Por ejemplo, el punto 1 al punto 4 son preguntas para fortalecer el nivel literal de la lectura. Del punto 5 al punto 8, el nivel diferencial. Y 9 y 10, el nivel crítico e intertextual. Y el punto 11, que es para fortalecer el proceso escritor. Este taller tiene 11 puntos. Deben tener en cuenta esto que está aquí en rojo, ¿cierto? Tener en cuenta que la elaboración del punto 1 al 10 tiene 50 puntos de valoración posible. Y para el punto 11, ese solo punto, en la elaboración del punto 11, tiene una valoración de 50 puntos para un total de 100 puntos posibles que tiene todo el taller. Es decir, si yo respondo de la pregunta del punto 1 al 10, me gano 50 puntos, y si elaboro el punto 11, serían otros 50, 100 puntos. ¿Por qué así? Porque muchos hacían y dejaban, el punto no era importante y no lo realizaban. Entonces, así está puntuado este taller. ¿Qué es lo que van a hacer en el punto 11? Aquí dice, redacta un ensayo sobre la equidad de género en el contexto del mundo actual. Ten en cuenta lo siguiente. Recuerda tener en cuenta la estructura del ensayo para la coherencia del texto. Debe tener mínimo 3 citas con sus respectivas referencias como lo estipula la norma APA. Un párrafo de introducción, 2 párrafos de argumentación y 1 de conclusiones. Lo mínimo que debe tener este escrito es eso. Aquí está la rúbrica, cómo va a ser valorada este taller, o cómo va a ser valorado este taller después que usted me lo envíe.
Del punto 1 al 10 tiene una valoración de 50 puntos posibles de aciertos y desaciertos, ¿cierto? Si su ensayo tiene título de correcta ortografía, fluidez verbal, tiene una valoración de 10 puntos. Si su ensayo posee una introducción, desarrollo y conclusión, oído aquí, las partes del ensayo, es decir, esta palabra que dice introducción, desarrollo y conclusión, eso no va en el ensayo. Yo no pongo introducción y empiezo a escribir desarrollo y empiezo a escribir. No, las palabras, estas partes van de manera tácita, es decir, están en el texto de una manera que no, usted no debe ponerlo de manera explícita. Ya yo como lector identifico, esta es una introducción, este es un desarrollo y esto es una conclusión. Yo no tengo por qué ponerle introducción, desarrollo y conclusión, no. Las partes del texto van de manera tácita porque todo el mundo comete allí estos errores a la hora de escribir su ensayo. Introducción y hacen la introducción. Desarrollo y hacen la del desarrollo. No. El cuerpo de un texto es unido. O sea, un ensayo es un texto compacto. No va fragmentado en partes. Que dentro del texto se debe evidenciar a la hora de leer cada una de sus partes, sí. Eso sí. Recuerden, las partes del ensayo van de manera tácita a la hora de escribirse. 3 citas y 3 referencias. Lo mínimo que yo pido de su ensayo, del escrito que usted va a elaborar, es que tenga 3 citas y 3 referencias. Cuando hablo de citas, no quiere decir es que yo llego, copié, es que yo leí, fue de acá y copio el enlace y se lo pego ahí y se lo envío al profesor. No, usted tiene que ir a la norma APA, es decir, ir a la norma, leer la norma APA, que debería leérsela toda y debería empezar ya, están en primer semestre, sí, yo entiendo, pero cuando ustedes terminen la carrera deben saberse la norma APA de pies a cabeza. Es la norma con que se entregan los trabajos en la universidad y cómo le van a evaluar a usted cuando haga su trabajo final. O sea, cuando usted ya termine su proyecto o su tesis de grado, usted se lo evalúan con la norma APA. Entonces usted debe saber esta norma de pies a cabeza. En la web o allá en los documentos que yo le mostré en el enlace, puede encontrar el enlace donde usted va a encontrar una guía, se llama Guía de la Norma APA séptima edición, que es la que usted debe utilizar. Debe aprendérsela. Esa guía tiene 70 páginas más o menos. La norma APA en realidad son como unas 300 páginas de todo, que reglamenta el uso de la letra, el color de la letra, la utilización del título, si lleva portada, contraportada, cómo van, como el tamaño de la letra, el tipo de letra, el interlineado, la sangría, todos estos términos usted lo debe manejar porque eso es lo que pide la norma para la hora de elaborar el texto. En este momento, bueno, digo, eso usted lo debe aprender. Yo le estoy diciendo, ya comience a leer, usted verá, toma la decisión si lee o no lee. Lo que sí le voy a decir es que en su escrito yo le voy a valorar y en todos los entregables que tienen en este curso, yo les voy a valorar con 20 puntos la correcta utilización de las citas y las referencias en el texto, como lo estipula la norma APA. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Ir a leerse la norma y leer al menos la parte donde dice citas y referencias. Es una guía extensa que para eso hay como unas 20 páginas, entonces vaya usted lee cómo se cita y cómo se referencia, como lo indica la norma, no como yo quiera, como me parece o como yo lo encontré y pum, lo pego ahí y se lo envío. Eso para mí no tiene una valoración. Si yo referencio, es decir, fui y desde Google me dijo, esto cuenta como cita, como norma APA, y yo la copio y lo pego allá. Pero resulta que usted no citó. Lo que yo referencio son las citas que utilizo en el texto. Solo que yo referencio. Como ustedes encontraban allí, mire, les voy a compartir desde la plataforma, nuevamente, aquí desde el campus virtual. Algo muy sencillito. Y es que aquí, en el apartado que estábamos leyendo sobre estrategias de lectura, mire, vayan aquí donde dice, ¿sí ven? Es una cita. Esto que ustedes ven, el apellido
y el año en paréntesis. Eso es lo que significa cita. Hernández 2016, González 2018, Clavijo Leal 2011, Leal 2009, Leal 2010 y Rojas, Vargas y Medina 2018. Han utilizado la estrategia de antes. Esto es lo que es la cita, mire esto. En este caso, pues yo no les pegué las referencias ahí, pues para que no se las iba a pegar, si aquí yo les iba a pegar las referencias, pero no las pegué porque pues esto tiene un texto original y si ustedes quieren leerlo, quieren leer este texto completo, escriban el nombre mío completo en Fran Alberto Ayala Ospino en Google y una vez les aparecerá el texto completo, una tesis de maestría que está compuesta de 270 páginas más o menos. La descargan y leen completo el texto, ahí ustedes van a encontrar todas las referencias utilizadas en esta cita. Es una cita. Esto, mire, aquí donde dice Bandix 2005. Lo que pasa es que, ¿cómo lo indica la norma APA? Que si yo la cita la voy a pegar al inicio del párrafo, lo que va en paréntesis es el año de la cita. Si yo voy a pegar la cita al final porque yo lo que hice fue parafrasear el tal, bueno, ya eso usted va a ir a leer la norma y se va a empapar bien de la norma. Yo parafraseé y pegué la cita al final del párrafo. Va en paréntesis el apellido y el año, como les estoy mostrando aquí. Si yo utilizo, por ejemplo, en este caso, pues el mismo, esto es una sola cita, Benítez, Barajas, Uresti y Nayeli, 2014. Es decir, este texto que yo leí, donde está esto, es elaborado por Benítez, Barajas, Uresti, es elaborado en grupo. Cuando pasa de 5 autores el texto que yo leí, no se pega, no se ponen todos los nombres, 6, 7 apellidos de los autores del texto, no. Se escribe esto como tengo aquí. Clavijo et al. 2011. Este et al me indica que este texto es elaborado por más de 5 autores. O sea, tienes más de 5 autores ese texto. Et al. Esto no me lo inventé yo, esto nada, esto es de lo que reglamenta la norma APA. Que muchos me escriben después, me envían correos diciendo, profe, no me parece justo que me haya bajado tanto porque yo no supe citar y referenciar. Sí, pero es que yo le puse un trabajo muy sencillo. Yo le dije, vaya, léase la norma y aprenda a citar y referenciar al menos. No le estoy pidiendo tipo de letra, nada de esto, color, jerarquización de los títulos, nada. No estoy pidiendo, solo estoy pidiendo que usted aprenda a citar y referenciar como le indica la norma APA. Yo, Fran Alberto Ayala Ospino, yo como profesor solamente le estoy pidiendo de mis trabajos que usted cite y referencie como lo indica la norma. Ya habrá profesores que le envíe un trabajo y le pida la norma completa. Ya vuelve, yo le estoy diciendo, vaya, léase la norma, ese es su trabajo de empaparse la norma completa. Todos los académicos o todo lo que estudiamos, pasamos por un pregrado, en este caso como ustedes y todo eso, nos tocó comernos, soñar con la norma para aprenderla, comerla, leerla completamente, porque es la que reglamenta aquí en América la entrega de trabajos académicos en las universidades y para las investigaciones y artículos y todo esto. Ahora hasta ahí, preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, no les seguí compartiendo la rúbrica de cómo va a ser valorado. Entonces, bien, y para finalizar este texto, el último texto, les voy a evaluar también capacidad argumentativa, esa capacidad de usted de la utilización, es decir, fue y investigó y qué tipos de argumento hay. Bueno, de capacidad argumentativa, coherencia y cohesión, 10 puntos posibles. Total de puntos, 100 puntos totales. Esta va a ser la valoración de este entregable. Una valoración de 100 puntos. Recuerden que el curso, usted debe al final sacar máximo 500 puntos y con 300 puntos hacia arriba aprueba el curso. Si saca menos,
pierde el curso. Pues así que este entregable tiene una valoración de 100 puntos posible. Claros, preguntas, claros hasta aquí. ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes? Aprovechen, está el espacio para ello. Eso sí, alzan la manito allí, van para yo darles la palabra si tienen alguna pregunta o una duda. Si está todo claro, ¿no, profe? Usted es el mejor del mundo, se le entendió súper bien, el mejor profesor. Ah, mentira. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, damos por finalizado. Muy bien. Entonces, Diana, claro que sí. Pregunte. Tiene la palabra. Profe, una pregunta. Para realizar pues como tal todo el taller, debemos hacer presentación, o sea, presentar el portada y Pues le digo, así. eso lo indica, eso es lo que indica la norma APA, que usted debe presentar portada, contraportada. Entonces, usted debe aprender a hacerlo y debe saber que está en la universidad y que eso hay que hacerle a los trabajos, ¿sí? Pero no necesariamente en mi trabajo usted tiene que hacer portada, no. Pone su nombre arribita donde tiene el espacio para ponerlo y ya no pasa nada. Yo lo que estoy pidiendo de este trabajo es que lo elabore, que se tome el tiempo, taller para poder fortalecer cada uno de los niveles de comprensión lectora y escritural. Y lo que sí le pido es que no falle en la utilización de las citas y las referencias, como lo indica la norma APA, es lo que quiero. Entonces, ¿usted qué tiene que ir a hacer? Ir a leer, ir a empezar a leer la norma. Ah, pero es que el profesor nos pidió fue cita y referencia nada más. Entonces, voy allá y me aprendo cómo se cita y cómo se referencia según la norma APA. Ya si usted le hace portada, contraportada, está súper bien. Bueno, les digo, ustedes ya son estudiantes universitarios, ustedes ya se dan el nivel, el caché. Entonces, yo le hago una portada bien bonita, una contraportada, ya eso depende. Pero eso no entra en la valoración del trabajo, no preciso que, porque no le hizo portada, yo le voy a poner menos puntuación. No, ya le mostré qué es lo que quita o pone puntos. ¿Listo? Gracias. ¿Otra duda, otra inquietud? Hola, profe, una pregunta. Sí. ¿Qué posibilidad hay de que los grupos no sean de 3 sino de 4? Ya se los habilité, ya les dije que sí, no hay problema. Pero es que ahorita entré y aparece todavía de 3 para el grupo G13. Recuerde que yo estoy aquí solo con el grupo G9. El Ah, G13, el G13 es con el profesor Marcos, ya él le pone las condiciones ya es diferentes. Profesor Marcos está en la sala 0019, miren el chat, yo les escribí. Me parece ok, que cruzó y él se fue para la sala 609-609-0019. ok, Yo dale, en este caso estoy hablando para el grupo G9. ¿Listo? dale. Otra pregunta, otra duda, otra inquietud. Aprovechen, tienen el espacio para ello. Si no hay más dudas, no hay más inquietudes, todo quedó claro, quedó socializado, las reglas de juego como son. Muy bien, Luis. Alcen la mano, tienen el espacio para Profe, eso. ¿Sí? profe, una consulta. Bueno, ve que yo entré un poquitico tarde a la clase, pero cuando nosotros nos envían esos códigos de ingreso a las salas, no se supone que es de un solo docente, porque ya quedé preocupado porque usted dice que lo usted solamente para el G9. Entonces, pues ahí yo estaba en su clase pensando que era la mía, por decirlo así. Bueno, pues Luis les digo, yo les escribí en el chat y iniciamos a las 7:30. Hubo un cruce de sala, es decir, al profesor y a mí y a los estudiantes nos dieron la misma sala, dos profesores, los mismos grupos en la misma sala. Entonces ya al coordinador del programa se le llamó, el profesor Marcos llamó porque pues a mí me asignaron esta sala y al profe también. Entonces él llamó y a él lo corrieron, le dieron la sala 19. Yo Bueno, a las ¿cómo hago 7, para poder entrar pues ya es tarde ya, mire, a la sala mire del profesor? de pronto él ya también debe estar terminando. En el chat de esta reunión está la sala, está el número de la sala. Él se llama Marco Antonio Pérez Suárez.
El Sí, nombre de señor. Sebastián. Él está en la sala 609-609-0019, en ese número Vale, de ID de la sala. claro, muchas gracias. No hay problema, no hay de qué. ¿Alguien más? Listo, jóvenes. Entonces, si no hay dudas o inquietudes frente a los contenidos expuestos hoy y las clases, pues, el compromiso, no le va a parecer habilitado hoy porque surgió un problema en la plataforma. Posiblemente mañana o el lunes ya le aparece el taller habilitado, entonces entra, yo les envío un correo diciéndole que ya está el taller y la asignación. Es más, se los voy a enviar aquí en el chat. Para los que están aquí, vayan adelantando mientras que yo hago la asignación en el... Y se las voy a compartir en el chat. Mm, Pero no me deja enviarla, no me deja compartirlo por aquí. Bien, yo apenas ahorita descargo la grabación que estamos realizando y todo eso, y por ahí en 2 horas ya tienen la asignación habilitada en el campus virtual para poder empezar a desarrollar el taller. Recuerden que van a tener espacio para enviarlo hasta el 11 de noviembre, desde hoy hasta el 11 de noviembre. Si no es más, entonces, jóvenes, damos por finalizado el encuentro sincrónico. Chao, chao, nos vemos entonces, valga allí la redundancia, nos vemos el lunes 11 de noviembre de 6 de la tarde a 8 de la noche. ¿Listo? Para el grupo G9, ¿no? Sí, profe. Vale, profe. Gracias. Chaito. Gracias, profe. Chao, profe, Chao, gracias. Bendiciones. Gracias, hasta luego. chao, chao, cuídense, un abrazo.